Quiero comenzar con esta presentación de Santa Teresa de Jesús, porque Santa Teresa de Jesús es un personaje que, por un lado, es verdaderamente extraordinario en muchos sentidos, eh, y por otro lado también es un personaje que tuvo una relación especial conmigo. Eh, esto es una anécdota simplemente porque, por ejemplo, en la presentación se habla de su vida, obra y legado. El legado, pues lo que de alguna manera ella ha dado al mundo posteriormente a su muerte. Bueno, y entonces yo quería platicar, es decir, comenzar esta plática con algo que de alguna manera para mí fue muy importante hace, no sé, 30, 40 años. Es decir, no voy a decirle exactamente mi edad, pero ya deben saber que es centenaria. Este, resulta que en alguna época yo estaba un poco indeciso si meterme de jesuita, de cura jesuita, o casarme. Y entonces, como de alguna manera siempre he tratado de ser muy racional, pues dije, tengo que estudiar la situación, a ver qué es lo que me conviene, si hacerme cura o si casarme y tener hijos. Bueno, finalmente decidí casarme y tener hijos. Pero para de alguna manera llegar a esa decisión, dije, pues voy a tomar, digamos, los consejos de la gente que ha sido exitosa, exitosa en el sentido emocional, y eh, para esto yo ya había estado en psicoanálisis, un psicoanálisis freudiano durante 9 años. Es decir, totalmente ortodoxo. Entonces no voy a platicar del psicoanálisis, aunque en alguna ocasión creo que di una plática, una presentación sobre Sigmund Freud. Pero ahora simplemente voy a mencionar que estuve 9 años con 5 sesiones semanales en psicoanálisis. Y entonces se supone que me conocía bastante bien. Pero de todos modos, esta decisión de casarse o meterse de cura, eh, dije, "Pues, esto Freud no me lo explicó o no me lo expliqué yo a través del proceso psicoanalítico. Entonces, ¿qué voy a hacer?" Y entonces dije, pues un individuo fascinante es Ignacio de Loyola y sus ejercicios espirituales. Y entonces decidí ir a un seminario de los jesuitas en los Estados Unidos, cerca de Nueva Orleans, y hacer los 30 días de ejercicios espirituales de San Ignacio. Bueno, y entonces en los ejercicios espirituales de San Ignacio se va avanzando es decir, es una disciplina que se hace y se va avanzando en lo que uno quiere. Eh, el director espiritual que me asignaron era un sacerdote de origen italiano y devoto o de alguna manera admirador de Santa Teresa de Jesús. Y entonces empecé yo los ejercicios y como a los 5 o 6 días de los ejercicios de San Ignacio, el sacerdote, el director espiritual, dice, vamos a cambiar ahora de una oración, de una oración eh, básicamente externa a una fase que es la contemplación, la oración contemplativa. Y entonces pues yo dije, ¿y de qué se trata eso? Y entonces me da una serie de instrucciones que yo ahora sé que estaban en una de las obras de Santa Teresa, en el castillo o las moradas, de cómo va uno avanzando
en el proceso de oración, en el proceso de ir descubriendo no solamente la parte, digamos, emocional o la parte racional, sino en el proceso de ir acercándose a Dios. Y entonces ella, digo, el sacerdote, el jesuita, me pone como ejemplo varios de las cosas que Santa Teresa de Jesús y me dice, Santa Teresa de Jesús es verdaderamente increíble en esto. Hay que complementar los ejercicios de San Ignacio con la tradición de Santa Teresa en su castillo o en sus moradas. Bueno, y efectivamente le hice caso al sacerdote jesuita y tuve los siguientes 15 o 20 días verdaderamente geniales siguiendo a Santa Teresa de Jesús en su proceso de contemplación. Entonces fue increíble, es decir, verdaderamente increíble. Y entonces cuando ahora hace, pues no sé, será 6 meses, me invitaron a hacer una presentación en la Cátedra Salvador Aguado, ah, dije, y me dieron la oportunidad de escoger a quién, dije, voy a escoger a Santa Teresa de Jesús y además, si se puede, que sea el día de su santo. Hoy, 15 de octubre, es el día de Santa Teresa de Jesús. Y entonces aquí viene una anécdota, otra anécdota, que seguramente ustedes ya conocen, pero que a mí me parece muy chistosa. Y es que Santa Teresa muere en 1582, es decir, nace en 1515, pero muere en 1582. Pero lo interesante, lo curioso, es que ella muere el día 5 de octubre, pero la entierran al siguiente día, que es el 15 de octubre. Ustedes van a preguntar, perdón, Del 5 al 15. del 5 al 15. O sea, no al día siguiente, 10 días. ¿Por qué? Esto es lo curioso, esto es lo curioso, porque ese año de 1582 fue el cambio del calendario juliano al calendario gregoriano y entonces quitaron 10 días. Es decir, yo de repente dije, me van a decir que no es cierto lo que estoy diciendo, pero afortunadamente me dio la oportunidad de decir por qué. Y entonces hubo el cambio en 1582 del calendario juliano al calendario gregoriano. Y entonces esto explica por qué, por ejemplo, la revolución de octubre en la Unión Soviética en realidad fue en noviembre. O por qué George Washington nace en una fecha en el calendario juliano y sin embargo ahora celebramos su cumpleaños en un año diferente y en una fecha diferente, porque los Estados Unidos seguían con el calendario, es decir, siguiendo el modelo inglés, siguieron con el calendario juliano muchos años después de 1582. Entonces, esas son eh, anécdotas, pero que creo que de alguna manera son importantes para entender a esta mujer. Voy a comenzar esta presentación planteando un contexto histórico, porque, y aquí otra vez es posible que diga yo una herejía, sobre todo en esta universidad. ¿Sería posible que una mujer como Teresa de Jesús existiera en, en Guatemala o en México en el año 2025? Eh, Porque de alguna manera el siglo XVI y el siglo XVI posiblemente es un siglo largo, no sé, algunos historiadores hablan de siglos cortos y siglos largos, eh, pero el siglo XVI es un siglo extraordinario, extraordinario en el mundo y sobre todo en España. Eh, es un siglo que probablemente comienza con, digamos, la toma de Granada en 1492 por los reyes católicos, eh,
quizá termina en 1582 o quizá termina un poco después, eh, pero es un siglo verdaderamente excepcional. Es un siglo donde está Teresa de Jesús, es un siglo donde está Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, es un siglo donde está San Ignacio Loyola, donde está San Francisco Javier, donde está San Francisco de Borja, donde está, es decir, el descubrimiento de América, Cristóbal Colón, que a veces le quitamos, es decir, derribamos sus estatuas o a veces las volvemos a poner. Es decir, es un siglo verdaderamente maravilloso, el siglo XVI en España. Ahora, ¿hasta qué punto, y esta es la tesis que yo planteo un poco hereje, y es hasta qué punto las personalidades, estas que he mencionado, se hubieran dado en otro país, en otro momento? Aquí, por ejemplo, no mencioné a Cervantes, que también habría que mencionarlo. Habría que mencionar a distintos literatos. Por otro lado, cosas como lo siguiente: ¿por qué España fue en ese momento el país hegemónico, el país más poderoso, el país que de alguna manera generó, digamos, la mayor riqueza, no solamente material, sino la mayor riqueza cultural? Tenemos al Greco, por ejemplo, como pintor, uno de los grandes pintores. Uh, en fin, y entonces, ¿a qué se debe eso? Uh, Hay muchas explicaciones que se han dado. Sin embargo, creo que de alguna manera esto nos puede ayudar a explicar a una mujer como Teresa de Jesús. Eh, por ejemplo, nos encontramos en ese siglo XVI dos procesos sumamente importantes: la Reforma Protestante, que comienza en 1517 con Lutero en Alemania, o bueno, en alguno de los paisitos alemanes, y la Contrarreforma Católica o la Reforma Católica, en donde aparece San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio Loyola, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de... El Concilio de Trento que se da, que básicamente va a reformar a la Iglesia Católica, va a tratar de eliminar, digamos, la corrupción que había entre los sacerdotes, etcétera, etcétera, a veces con éxito, a veces sin éxito. Pero entonces tenemos que, de alguna manera, este siglo, el siglo XVI, es algo muy importante para entender a Teresa de Jesús. Ahora, ¿a qué se deberá, digamos, esa vitalidad que tenía España en ese momento? Porque, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo la historia nuestra, la historia no de España, sino la historia aquí de América. Y entonces, ¿cómo explicar a gente como Hernán Cortés? Hernán Cortés, que algunos lo vituperan, eh, otros lo consideran como el fundador de México, de la nacionalidad mexicana, su relación con Doña Marina o la Malinche, etcétera. Pero ¿cómo le hacen esta gente? Aquí en Guatemala, a Pedro de Alvarado, por ejemplo. ¿Cómo le hace toda esta gente para tener esa capacidad de innovación, esa capacidad de exploración, esa capacidad de lanzarse a un mundo totalmente desconocido? Por ejemplo, eh, en 1563 se funda la ciudad de Durango. Durango es la ciudad donde yo nací hace muchos años, y la ciudad de Durango se fundó en 1563. Bueno, pero el fundador de la ciudad de Durango fue un muchacho de 16 años que se llamaba Francisco de Ibarra. Ese Francisco de Ibarra era
un explorador, un capitán. Él tenía un grupito de 8, 10 amigos y entonces se lanzaron hacia el norte de México a ver qué descubrían. Y empezaron a caminar y caminar. No sé si ustedes conocen el norte de México, pero le llaman el Gran Tunal, porque son 1000 kilómetros donde lo único es prácticamente desierto, desierto y montañas. Y entonces en el Gran Tunal se meten estos muchachos, Francisco de Ibarra y sus cuates, y resulta que en un momento dado encuentran un lugar bonito con un río, etcétera, y dicen vamos a fundar una ciudad, vamos a fundar una ciudad. Y lo fundan. Y de ahí surgió Durango, en donde yo nací, eh, 400 años después. Bueno, eh, ¿cómo le hacen esa gente? Porque ese Francisco de Ibarra todavía sigue explorando hacia el norte, buscando minas, buscando, y luego trae curas, trae misioneros que para civilizar, entre comillas, a los indígenas. Claro, ahora sabemos que quizá no era civilizar, sino le podemos llamar de otra manera. Pero de cualquier manera, dice uno, ¿de dónde sacaban esa gente fuerzas para hacer todo ese tipo de cosas? Es decir, simplemente eh, caminar ahora en un automóvil con aire acondicionado a través del Gran Tunal es verdaderamente una aventura, porque son 1000 kilómetros, básicamente donde no ve uno más que nopales. Y en aquella época pues, había también indígenas salvajes, o bueno, no tan civilizados, que les decían los chichimecas, o que les llamaban los chichimecas, y que de alguna manera pues, no se iban a dejar conquistar fácilmente. Entonces era toda una aventura aquella. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Qué fue lo que impulsó a toda esa gente a hacer lo que hicieron? Porque no solamente vinieron a América, sino que le dieron la vuelta al mundo. Y en la vuelta al mundo, de alguna manera se establecieron en Filipinas. Y entonces dice uno, ¿cómo hicieron eso? Tomando en cuenta la tecnología de aquella época. Total, una época increíble. Y volviendo a Teresa de Jesús, bueno, ella se da cuenta y tiene de alguna manera ese espíritu aventurero. Ahora, aventurero tanto en sentido material como en sentido espiritual. Eh, un poco de historia. Ella nació como Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada en Ávila, en Castilla. Bueno, y aparentemente hay una discusión si ella era de origen judío o no. Algunos dicen que su abuelo era judío, que se convirtió al catolicismo. El papá ya era católico, y la mamá era de una familia noble. Eh, pero esa es un poco una leyenda, porque de alguna manera hay que recordar que a los judíos los expulsaron también en ese año de 1492, creo. Y de cualquier manera, en España parece ser que era muy importante tener sangre limpia. La idea de no tener antepasados judíos era importante. En fin, todo este tipo de cosas. Ahora, ella era de familia de modestos recursos y desde chiquita aparentemente tenía ya es decir, en España todo el mundo tenía que ser católico, y entonces desde chiquita ella y su hermano, Rodrigo, básicamente querían jugar a ser monjes o monjas, y entonces en su jardín hacían unas pequeñas ermitas para jugar a que eran monjes y monjas. Bueno, esto era cuando era niña. No sé, digamos, en Durango, que también era una sociedad muy católica cuando yo era chiquillo,
había algunos niños que jugaban a decir misa. Entonces, bueno, yo me imagino que era más o menos lo mismo que hacían en España 500 años antes. Bueno, pero ya en la adolescencia, Teresa eh, de Cepeda o Sánchez de Cepeda y Ahumada, pues, le entra, supongo yo que pues, el ser un poco así, tratar pues, de conseguir un noviecito o alguna cosa, y entonces se empieza a preocupar de cómo se viste, de cómo se arregla, este tipo de cosas que hacen las niñas o las muchachas. Y entonces, eh, y el papá siente que a lo mejor se le está desviando o que a lo mejor no va por buen camino, Teresa, y entonces la mete a un convento cuando ella tiene 16 años. La mete a un convento, ¿sí? Y pero ella está ahí y allí en ese convento empieza a darse cuenta de que sí tiene una cierta vocación religiosa. Total, que sale del convento, está en el convento un año, porque se enferma, tiene alguna enfermedad, y sale del convento. Y luego a los 20 años, o sea, estamos hablando 1535, entra a un convento carmelita o del Carmelo. Ah, y ahí realmente le da una enfermedad grave que dicen que 2 años está prácticamente fuera. Es decir, está prácticamente fuera de ella, está paralizada. En algunas ocasiones las monjas, las hermanas del convento, piensan que se murió y entonces ya están preparando para enterrarla y despierta. Es decir, no se sabe exactamente qué enfermedad le dio, pero el hecho es que estuvo 2 años prácticamente a las puertas de la muerte. Y en ese periodo empieza a tener algún tipo de revelaciones, algún tipo de cosas que la marcan. Ahora, ¿serán alucinaciones? ¿Serán cosas de que el cerebro empieza a funcionar de una manera diferente? Es decir, no sabemos, no sabemos, pero de alguna manera ella empieza a tener este tipo de cosas. Será, es decir, serán cuestiones en que su cerebro tenía calentura y entonces empieza a fantasear, a alucinar. No se sabe. El hecho es que ella escribe, ella tiene una obra que se llama Sobre su vida, y ella escribe un poco esta especie de autobiografía, y platica este tipo de cosas, lo que ella va empezando a sentir, a ver, a alucinar. Y claro, en aquella época, en 1500, aquí estamos hablando quizá de 1540, eh, pues todas estas cosas eh, o eran cosas de Dios o eran cosas del diablo. Entonces era peligroso porque si eran cosas del diablo, pues uno se estaba arriesgando no solamente a que llegara la Inquisición, que en aquella época era importante como una institución de control, eh, sino que de alguna manera uno se estaba arriesgando a que si seguía con estas alucinaciones, fantasías, lo que fuera, pues es decir, podía perder su alma, es decir, podía irse al infierno, y el infierno era algo terrible, supongo, o es algo terrible, supongo. Y entonces era muy importante, de alguna manera, ah, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Si yo tengo ese tipo de cosas, de alucinaciones, eh, ahora yo puedo decir, pues es una cuestión psiquiátrica, y entonces voy con un psicoanalista, con un psiquiatra, pero en aquella época, ¿cómo se hacía? Total, que tiene una serie de experiencias muy, muy extrañas,
que para ella son significativas. Una grave enfermedad, una parálisis en sus primeros 20 años, experiencias cercanas a la muerte que marcaron su espiritualidad, visiones y encuentros místicos con Cristo. Eh, Esto me lleva otra vez a la anécdota mía cuando yo estuve en los ejercicios espirituales de San Ignacio, lo de visiones y encuentros místicos con Cristo. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué significa eso? Y entonces, volviendo a mi experiencia basado en las moradas de Santa Teresa, resulta que en un momento dado, porque no sé si ustedes más o menos conocen el método de los ejercicios de San Ignacio, porque el método, y es muy importante el método, ¿sí? El método es el siguiente. Básicamente, el director espiritual, el director del ejercicio, de los ejercicios, le dice a uno, para mañana vas a leer tal pasaje de la Biblia, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Y después vas a meditar o vas a contemplar. Yo ya estaba aquí en la fase de la contemplación, que es diferente a la fase de la meditación. Entonces, ok, ahora vas a tratar de contemplar en una oración contemplativa tal pasaje. Y entonces aquí les voy a contar una cosa muy personal. Entonces, el sacerdote, el director, me dice, vas a contemplar la flagelación del Señor, de Jesús. Y entonces yo ya sabía lo que era la contemplación porque Santa Teresa me lo había enseñado. Y entonces resulta que yo me voy a mi celda, es decir, yo tenía mi celda allí en el lugar donde estaba haciendo los ejercicios espirituales, voy a mi celda y leo la flagelación y empiezo a imaginar. Y empiezo a imaginar de una manera vívida la flagelación del Señor. Y entonces, un poco como en Naranja Mecánica, ustedes han visto la película Naranja Mecánica. Bueno, en Naranja Mecánica, el muchacho de la película es un muchacho que tiene una tendencia sádica. Y le encanta Beethoven, la música de Beethoven, pero tiene una tendencia sádica, le gusta hacer sufrir a los demás. Bueno, y entonces yo estoy contemplando, imaginando la flagelación del Señor. Y estoy yo como el muchacho de la naranja mecánica diciéndole, qué padre esto de que le están dando latigazos a Jesús y esto y lo otro y lo demás allá. Yo estoy así verdaderamente eh, imaginando todos los tormentos que le hicieron a Jesús. Y entonces Jesús, en la imaginación mía, Jesús se voltea y me dice, ¿por qué me odias tanto? Es decir, para mí eso fue verdaderamente increíble, porque yo no pensaba que yo odiaba a Jesús. Y entonces me dice Jesús, es decir, obviamente es mi imaginación, obviamente es mi imaginación, pero entonces me dice, ¿y por qué me odias tanto? Y eso me hace a mí reflexionar toda una serie de cosas. Y esto fue un poco quizá lo que pasaba con Teresa de Jesús, de que ella imaginaba su relación con Jesús y entonces, pero era tan vívida esa imaginación que tenía que realmente la hacían cambiar, la hacían transformar su vida. Porque realmente este tipo de cosas, la contemplación, siguiendo, digamos, las moradas de Santa Teresa o el castillo interior, realmente parece ser
que la contemplación, es decir, el imaginar cosas, realmente lo ayuda a uno a llegar a una visión interior mucho más profunda que simplemente oír algo o que meditar algo. Entonces, esta diferencia entre lo que es la meditación y la contemplación parece ser, o por lo menos en mi experiencia, es sumamente valiosa y es algo que Teresa de Jesús de alguna manera va desarrollando en sus moradas o en el castillo interior. Eh, Ahora, ella, al estar viviendo en el monasterio, en los conventos carmelitas, se da cuenta de que pues, hay mucha relajación. Es decir, no sé si ustedes han visto cómo vivían las monjas aquí en la época colonial. Yo estuve hace algunos años en Lima, no, no es cierto, en Arequipa, en Perú, y entonces ahí hay un convento muy famoso que es el convento de Santa Catalina, en Arequipa. Y ese convento pues, es más de una manzana. Están unas paredes, unos muros alrededor de toda la manzana y tiene solamente una entrada, pero adentro del convento hay muchas casitas, hay casitas y casotas, en donde hay una habitación o dos o tres habitaciones, hay un comedor, hay una cocina, y entonces las monjas vivían cada una de acuerdo a sus posibilidades económicas o sociales, vivían en casitas y tenían su criada, es decir, su ayudanta, su muchacha, que les hacía la comida y que les hacía esto, y recibía visitas tanto de hombres como de mujeres, etcétera, etcétera. Y entonces los conventos en México, Sor Juana Inés de la Cruz, que es otro personaje muy interesante, estaba también en el convento de las Jerónimas, y también tenían ahí adentro, tenía su habitación, tenía su estudio, tenía su laboratorio, es decir, y tenía sus sirvientas o sus criadas que le hacían la comida y le lavaban la ropa y todo este tipo de cosas. Pero entonces Santa Teresa dice, esto no es la vida que realmente deben llevar las monjas, sino que las monjas deben vivir la pobreza, deben vivir la oración, deben vivir el silencio. Es decir, y no estar haciendo un relajo, entre comillas, en el convento. Y entonces se dedica a tratar de reformar a la Orden del Carmelo. Y entonces ella a sus a las monjas con las que tiene contacto, les dice, es que esto no es lo que realmente significa la vida religiosa. Y entonces les explica uh, lo que ella cree que es la verdadera vida religiosa. Y entonces empieza a trabajar con ellas. Y de hecho ella va a escribir también una obra sobre cómo ir de alguna manera haciendo que las monjas vivan una vida verdaderamente monacal. Uh, y entonces ella empieza a esta reforma del Carmelo. Uh, para esto, en España, es decir, en España, igual que en muchos países europeos, eh, era, es decir, había algunos problemas, yo supongo que demográficos, algunas situaciones demográficas, y entonces eh, la gente, la gente, es decir, de alguna manera parece como que había quizá una sobrepoblación. Y entonces mucha gente se metía al convento para vivir y de esa manera no se reproducían. Y en el caso de los hombres también o eran guerreros o básicamente tenían que meterse al convento y ser curas.
Y entonces, quizá por alguna cuestión demográfica, Europa y España estaba lleno de conventos de mujeres a las que metían a fuerzas sus familiares, o de hombres que no tenían otra opción que meterse de curas. Y entonces tenemos una cantidad enorme de conventos en toda España, hombres y mujeres. Y entonces ahí es donde, donde Santa Teresa va a encontrar a un individuo que era un hombrecito. De hecho, Santa Teresa le llama el hombrecito porque era chiquito, flaquito, este, que es Juan de Yepes, que también se convierte en santo y es San Juan de la Cruz. Y entonces, pero Juan de Yepes era más joven y era chiquito, y flaco, y supongo yo que débil, relativamente débil, pero que tenía un espíritu también que de alguna manera hizo clic con Santa Teresa. Y entonces entre los dos, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, empiezan la reforma de los conventos del Carmelo y, y logran realmente reformar. Ahora, yo había mencionado de que de alguna manera es una época de reformas. Está la reforma protestante que comienza en 1517 con las tesis de Lutero, que clava en la puerta de la iglesia de Württemberg, creo que es, o Württemberg, no estoy seguro. Y entonces comienza ahí la reforma protestante, es decir, algunos de los duques o príncipes alemanes lo apoyan por cuestiones políticas a Lutero, y la Iglesia Católica se da cuenta de que también tiene que reformarse porque de otra manera toda Europa se va a volver protestante. Ahora, esto también era un interés político del Papa. El Papa quería seguir manteniendo su poder religioso y su poder político, y entonces empieza a haber grupos que se están separando, no solamente los luteranos, sino en Suiza están los calvinistas y están en Alemania aparecen los anabaptistas, y entonces al rato empieza a haber una proliferación enorme de grupos que están queriendo reformar la religión cristiana. Pero la iglesia no se puede quedar atrás. El Papa va a lanzar la convocatoria del Concilio de Trento, que va a durar desde 1545 hasta 1562, creo, o 63, y resulta que también hace una serie de reformas, es decir, por ejemplo, se establecen los seminarios en las diócesis para que ahora los sacerdotes tengan cierta educación, sepan algo sobre la religión, que puedan hacer prédicas, que puedan competir con las prédicas de los luteranos o de los calvinistas, etcétera. Y entonces es una época de gran fermentación de reformas. Eh, Santa Teresa promovió la pobreza, el silencio y la oración, enfrentó oposiciones, sin duda, pero perseveró. Ah, la espiritualidad de Teresa. La oración es como una amistad íntima con Dios. Ella enfatiza la humildad, la sencillez y el amor. El misticismo es la unión profunda con Cristo y es un equilibrio entre la acción y la contemplación. Ah, Seguramente ustedes han visto una de las obras más bellas y más famosas, ah, que es el éxtasis de Santa Teresa de Jesús. Ah, Creo que el escultor es Bernini, está en alguna de las capillas en Roma, y porque Santa Teresa
describe cómo en un momento dado, en estas oraciones contemplativas que ella estaba teniendo, este proceso de las moradas, donde ella va subiendo de una etapa a otra etapa, etcétera, en un momento dado hay lo que ella llama la unión mística con Dios o con Cristo, y ella lo plantea en términos de un matrimonio con Cristo. El esposo es Cristo. Ahora, y- pero cómo lo plantea o cómo lo escribe? Porque de alguna manera Bernini capta, es decir, porque Teresa de Jesús lo que nos dice es, ella vio a un ángel que con una lanza o una espada de fuego le atravesó el corazón, y un sufrimiento enorme, pero también un gozo enorme. Y entonces, si ella está hablando de esta unión mística con Cristo, ¿hasta qué punto esa es una cuestión en donde está juntando lo que sería la unión marital con esta unión con Cristo? Es decir, de alguna manera no se puede, y qué bueno que no se puede eh, separar del cuerpo, porque los humanos somos cuerpo. Y Teresa de Jesús, de alguna manera, y sobre todo los españoles en esa época, no están dispuestos a espiritualizar las cosas. Es decir, de alguna manera sigue siendo la unidad el hombre o la mujer, sigue siendo la unidad, y entonces no se puede uno separar del cuerpo. No puede uno simplemente decir mi alma, sino que es mi alma y mi cuerpo. Y esto es algo muy importante de toda esta visión católica, mística, de Teresa de Jesús o de Juan de la Cruz o, eh, o de Ignacio Loyola, etcétera, etcétera, de Francisco Javier. Eh, esto es, tiene que haber un equilibrio entre la acción y la contemplación. No puede uno dedicarse solamente a contemplar, sino que tiene uno que actuar, tiene uno que hacer cosas en el mundo, con un poco siguiendo los consejos de Jesús o los consejos de Dios. Eh, pero tiene uno que mantener ese equilibrio entre cuerpo y espíritu. Las obras que escribió, las principales obras, son su autobiografía, La vida, El camino de perfección, que es una guía para las monjas, es donde ella le está explicando a las monjas lo que tienen que hacer cuando están en el convento. Las moradas o el castillo interior, que son las etapas de la oración y que de alguna manera para mí son quizá la obra más importante de Teresa de Jesús. Las moradas o el castillo interior, en donde ella básicamente dice, dentro del alma o dentro del el alma, es como un castillo donde hay muchos lugares, muchas moradas, y uno puede ir llegando a ellas y puede ir uno avanzando hasta llegar a la morada principal, al centro de ese castillo, en donde está Dios y donde está, voy a usar la palabra, el tálamo nupcial, donde de alguna manera la monja o el alma va a tener ya la relación directa con Dios. Ah, y entonces es realmente interesante ver en esa obra de las moradas o el castillo, ah, cómo se va avanzando en este proceso. Y por otro lado, tiene su poesía y cartas y todo, que ella constantemente estaba escribiendo. Es decir, porque era incansable. Ella fundó 17 conventos en España. En aquella época, imagínense andando en burro o en una carreta en el desierto en España, que también es semidesértico, toda la parte esa del altiplano, etcétera. Entonces ella andaba de un lado a otro,
teniendo problemas. Es decir, siempre fue una mujer enfermiza. De repente tenía fiebres, de repente no, es decir, caía en cama, etcétera, etcétera. Y sin embargo andaba de lugar en lugar y ah, de alguna manera ah, aconsejando a las monjas, fundando conventos, regañándolas cuando no seguían sus reglas, etcétera, etcétera. Era algo muy curioso, muy interesante. Ah, el castillo interior es una metáfora de un castillo con muchas habitaciones, 7 moradas, son las etapas del progreso espiritual que tiene. En la etapa final hay un matrimonio místico con Dios y esta obra de alguna manera ha tenido una gran influencia en los místicos posteriores a Santa Teresa. Colaboró con San Juan de la Cruz, fundó 17 conventos por toda España, enfrentó sospechas e investigaciones, porque tener este tipo de visiones de alguna manera podían estar provocadas por el demonio. Es decir, el demonio en aquella época era algo, bueno, le llamaban el padre de la mentira, era el gran engañador. Entonces era muy hábil el demonio para hacernos creer una cosa falsa. Y si le creíamos al demonio, pues estábamos perdidos. Entonces, Santa Teresa va a ser sujeta de muchas investigaciones. Y por otro lado, ella era muy prudente también. Y entonces cualquier cosa que ella decía, cualquier cosa que ella escribía, la consultaba con gente que ella consideraba prudentes. Y normalmente no eran otras monjas, porque las monjas, o bueno, un poco en aquella época, las mujeres no se podían confiar, es decir, no pensaban realmente. Entonces tenía que ser algún hombre el que las dirigía. Y entonces, pues, básicamente, ella tuvo varios directores espirituales a los que ella de alguna manera consultaba y les platicaba sus experiencias y cómo le hacían ellos para saber si era una cuestión del demonio o no. Y entonces tenía mucho que ver cuáles eran los resultados. Si los resultados eran buenos, era una cuestión de Dios, pero si los resultados eran indiferentes o malos, obviamente era el demonio. Entonces era muy importante estar consultando con hombres sabios y prudentes. Y entonces Santa Teresa siempre estuvo sujeta, entre comillas, a consultar con hombres sabios y prudentes de su época. Ah, Ahora, finalmente ella murió y yo había comenzado comentando de que murió el 5 de octubre, pero la enterraron el 15 de octubre, el cambio del calendario juliano al calendario gregoriano. En 1622, o sea, estamos hablando de 20, 40 años después de su muerte, fue canonizada por el Papa y después Paulo VI, en 1970, la declaró doctora de la Iglesia y fue la primera mujer doctora de la Iglesia católica. Este, y en la actualidad continúa inspirando a todo mundo. Ahora, ella tiene una relevancia actual en cuanto que es un modelo de perseverancia y reforma, es una voz femenina dentro de la iglesia. Su psicología mística anticipa ideas modernas, un poco como yo platicaba en mi anécdota. Y por otro lado, la oración y la contemplación para el mundo de hoy son muy importantes. En conclusión, podemos decir que Teresa fue una mística, reformadora, escritora y santa. Con respecto a poesía, porque ella escribió poemas también, pero su poesía, según algunos de mis amigos que son poetas, su poesía no es realmente buena comparada con San Juan de la Cruz. Es decir, la poesía de San Juan de la Cruz es infinitamente superior a la de Santa Teresa. Pero de cualquier manera
escribió poesía y yo también escribí poesía en alguna época, entonces no me voy a comparar con ellos. Por otro lado, su legado espiritual es humildad, amor y profunda oración. Nos invita a la transformación interior y su mensaje perdura a través de los siglos. Creo que con eso termino mi presentación. Muchas gracias.